Don Pedro Viveros, ¿cuál ha sido el dolor de cabeza de la semana? Jorge, esto lo voy a comentar, es como una infidencia, pero yo llego a cualquier sitio a tomarme un café o a almorzar y todo el mundo me pregunta todos los días que qué va a pasar con el país. Y me llama la atención y por eso lo pongo como un dolor de cabeza, porque yo no soy médico ni abogado, un simple analista de las cosas de Colombia, pero siento que el país está todo el tiempo preguntando. Un día le preguntan a uno, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Hay constituyente? Otro día si hay reelección, otro día hay una asamblea, van a cerrar el Congreso. Yo creo que ese dolor de cabeza, Jorge Alfredo, le corresponde al gobierno, le corresponde a las instituciones, decir de una vez por todas que aquí hay una constitución y que la gente la lea, Jorge, para tratar de meterle como una aspirina, si me permite ese término, o un Tylenol, ya no sé cuál, para calmar el dolor de cabeza, porque siento que además de lo que usted hablaba hace unos días de que están todos como crispados en el país, o estamos todos crispados en el país, también hay mucha pregunta que cambia continuamente. Y yo siempre le respondo, mire, busquemos en la Constitución qué es lo que nos representa. El presidente Petro, desde que llegó y firmó los acuerdos de paz con el Estado colombiano y juró la Constitución, la ha cumplido. La cumplió como en la Cámara de Representantes, como senador, como alcalde, y la juró como presidente. Entonces, remitámonos a la Constitución y démosle algún valor para que nos calme y sea como el Tylenol o la aspirina que nos tomemos para evitar ese dolor de cabeza. Pero es recurrente y cambian solamente las preguntas, pero es el mismo afán. Y por eso quería hoy, acometer en el programa una infidencia y contar algo que me pasa cotidianamente, para decir que, hombre, allá hay un libro con unos artículos, más de 300, que nos garantiza la estabilidad legal y el fundamento de nuestro país para evitar que la gente tenga ese dolor de cabeza de estar cuestionando y debatiendo tanto sobre cosas que, en mi opinión, se solucionan con apego a la ley y a la Constitución, Jorge Alfredo. Solo algo de lo que usted dice que no estoy de acuerdo, que usted es un señor de a pie que está ahí, no, usted es un gran panelista. A usted le preguntan en los sitios de café y en la calle. Es por eso, porque es un gran panelista. Porque saben que usted es un analista de peso. Y esas humildades no, Un panelista el único de peso aquí eres tú, digamos. No, ¿qué le pasa? Hombre, señor. Estás de un análisis, la humildad de Pedro, que lo admiro, sí, pero y lo quiero mucho, pero la gente, pero si le preguntan a uno, claro, yo simplemente soy es que a él le preguntan por qué es un contador de noticias. Ustedes, los panelistas y los analistas, soy testigo de lo que le pasa a Álvaro diariamente, que nos encontramos en algunas ocasiones, la gente preguntándole a Zuleta, a usted están buscando ubicar lo que dice Pedro Viveros. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va esto? Es lo mismo que le estamos preguntando con lo de Trump, señor. A mí también, cuando salgo a almorzar, me preguntan. ¿Qué le preguntan, Tarsi? A ver. ¿Desea incluir la propina? No, hombre. 10%. ¿Usted qué dice? Dice que no. Qué modesto, don Pedro, qué modesto. Es que además uno le echa una mirada a los principales noticieros y a los principales periódicos y aquí en Voz Populi, y es que don Pedro, don Felipe y don Álvaro son los analistas que saben de lo que hablan en Colombia. Están además compartiendo. Por algo están acá también. Columnistas del diario El Espectador, tanto Felipe, Álvaro como Pedro, y también están participando en la parte de televisión, al igual que Alberto Linero, que siempre nos sirve para equilibrar esas fuerzas también. Y yo le preguntaba ahora el tema de principios y valores con lo de Donald Trump, porque ¿qué va a hacer la gente que va a votar por Trump? Y en el sistema electoral de Estados Unidos, que es bastante complejo, para decir, hola, yo voto, yo tengo mamá, yo tengo hijas, tengo esposa, ¿no? Tengo hermanas. ¿Cómo elijo a alguien que ha sido condenado? Si voy a elegir a la pregunta ética que nos tenemos que hacer es: ¿cómo eligen a alguien condenado? Esa es la pregunta. Y Álvaro lo decía, ¿será que sí le sirve políticamente? Porque están diciendo que le puede servir. Y no sabe uno qué está pasando, pero solamente esa acotación, don Pedro, por algo le preguntan a usted, porque así Tarcisio diga eso, usted es un panelista y una lista de peso, para que sepa. Iba a decir lo de Tarcisio. Exacto. El peso nuestro. Dolor de cabeza. Ponte a dieta, Pedro. A ver. Dolor de cabeza de la semana, don Álvaro Forero. Pues la bendita polarización, porque con la pésima noticia de que Sura dejará de prestar los servicios como EPS, se pensaba que el país iba a reflexionar y decir, úpale, esto se complicó, esto está llegando, pasando de castaño oscuro, y no. Yo lo que veo
pues no solamente en las redes, sino en los comentarios de la gente, y es que pues no aprendemos. Todo el mundo se limita a echar culpas, a repetir unas narrativas politizadas, la mitad de ellas falsas, que no consultan el problema de fondo, y nadie está diciendo, hombre, esto se complicó, independientemente de las culpabilidades, ¿cómo vamos a salir de este atolladero? Pero no, la gente está feliz, echando culpas, rabiando, y se pregunta uno, bueno, ¿y cuándo vamos a parar? Mire, don Álvaro, que esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Y dónde vamos a parar? Es la pregunta. Por eso le preguntan a usted también, como le preguntan a Pedro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde va? Claro que esa es la pregunta. ¿Hasta dónde vamos y esto a dónde va a parar? Dolor de cabeza de la semana, Alberto Linero. Mira, para mí el dolor de cabeza pasa por la inseguridad. No solo las noticias que se tuvieron con el radiograma del posible carrobomba, que eso inmediatamente nos hace volver a un déjà vu terrible, a los años 90, sino todo lo que está sucediendo, por ejemplo, con el feminicidio de ayer. Terrible. En el centro comercial. Terrible. Una joven de Malambo, en el departamento del Atlántico. Entonces yo te digo, ¿qué hacemos con la inseguridad? Y no hay respuestas fáciles, porque es un tema bien complejo, y los temas complejos exigen respuestas bien elaboradas, bien construidas, y no fáciles, no populistas. Entonces, para mí el dolor de cabeza sigue siendo el tema de la inseguridad. En minutos vamos a hablar de los feminicidios en Colombia, lo que sucedió ayer en el Centro Comercial Santa Fe. Eso también merece reflexión. Lo alcanzamos a tocar ayer, porque conocimos la noticia sobre las 6 de la tarde, en un país donde el dolor de cabeza es que un muchacho, un joven, con todas las ganas de vivir y con todo el futuro, aparece muerto en un festival de música porque se ahogó en un tanque de agua. Donde vemos las imágenes que, discúlpenme, pero me sigue afectando muchísimo, no sé, me imagino que a todos, de unos niños debajo de los pupitres en el Cauca, bajo las balas de estos bárbaros que están en una guerra absurda, sin sentido. Y en pleno centro comercial del norte de Bogotá, una joven de 23 años, mamá, que ya había denunciado el caso y que muere bajo el cuchillo asesino de su expareja. Uno dice, algo nos está pasando. Por eso, Alberto, en segundos y en minutos su reflexión aquí. Aquí le ponemos una pizca de humor a nuestra dura realidad. Pero cada vez esa frase cobra más vigencia, porque con ironía, como transporte en el humor, podemos también denunciar a esos poderosos que de pronto están haciendo cosas que no pueden ser, pero que también nos dé la reflexión para lo que están diciendo ustedes. Por eso le hacía la acotación a don Pedro, usted, don Álvaro, don Pedro, don Felipe, de lo que está pasando, lo que está pasando en el mundo. Mire, lo de la reflexión de Trump, vuelvo y digo por enésima vez, ¿van a elegir en Estados Unidos a este señor? ¿Podrá ser elegido este señor culpable por la justicia? Porque esas son las reglas de juego. La justicia habla mucho de la sociedad, de una sociedad que elige a alguien así, como líder. Discúlpeme, eso es muy grave lo que estamos viviendo. Y a mí me da pena, pero los líderes del mundo no están ayudando. Más adelante vamos a hablar del tema, pero no están ayudando. No sé si un señor, y no quiero meterme más aquí allá para decir que califico o no, pero un señor de un país extranjero que llegue gritando a un auditorio a agredir a la esposa del primer ministro español, del presidente jefe de gobierno de español, de Sánchez, el señor Milei de Argentina. O lo que comentaba usted en las redes, don Pedro Viveros, del saliente presidente de México. Gracias por todo lo que hice. No sé si nos sirve de reflexión, y más adelante hablaremos. Pero esto está pasando algo. Y esto tiene que pasar algo. Entonces nos están tocando líderes locos. Y la frase de Álvaro es perfecta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero no solo lo que dice Álvaro. ¿Hasta dónde vamos a llegar en todo sentido? Dolor de cabeza de esta semana, Juan Camilo Maldonado, jefe de redacción de Blue Radio. Jorge, la desinformación y la avalancha que se presenta en redes sociales. Mire, desde la Presidencia de la República en el día de hoy se pronunciaron para desmentir que el presidente Gustavo Petro iba a cerrar el Congreso de la República. Le leo el comunicado.
@Infopresidencia informa a la ciudadanía que no es verdad que el 20 de julio ni en ninguna otra fecha el presidente Gustavo Petro cerrará el Congreso, indicó la Casa de Nariño a través de la cuenta social de X. En ese sentido hicieron un llamado a los líderes de opinión y a la ciudadanía en general para evitar la difusión de especulaciones que generan un pánico y una desinformación. El rumor empezó en redes sociales, Sí. luego de que se convocara y se adelantara desde el pretismo, recuerde usted la convocatoria para una Asamblea Nacional de Reformas Sociales. Sin embargo, en medio de esa información se tomó otra tangente, otra variante y se comenzó a desinformar, diciendo que esa asamblea se había aplazado para convocar a más de 10.000 personas el próximo 20 de julio y cerrar el Congreso de la República. Ante la ola de críticas, algunos integrantes del pacto histórico, como el actual director del DPS, Gustavo Bolívar, negaron las acusaciones. No es cierto que el 20 de julio ni nunca el presidente Petro vaya a tomarse el poder. Pasen la voz. Basta ya. Dejen gobernar, carajo, dijo Gustavo Bolívar. Al estilo Milei. Al estilo Milei, ya que estamos Por un hablando lado, de vulnerabilidad. El presidente Petro apagando los rumores que él quiere la reelección, aunque su gente de pacto histórico está diciendo que sí. Y por otro lado, los del pacto histórico apagando las versiones de que el 20 de julio van a cerrar el Congreso en Colombia. De bodegas, que desinformación, no es cierto, mensajes de WhatsApp. que no es cierto. Que se corrió la asamblea del pacto histórico es porque el 20 de julio van a cerrar el Congreso de la República. Es totalmente falso. Pero el hecho aquí, Jorge, es el impacto que generan Claro, estos mensajes de claro. desinformación que hasta la propia presidencia de la República tiene que salir a desmentir algo que en un país democrático no va a pasar, que se vaya a cerrar el Congreso. Doctora Laura, usted está mandando los comunicados para negar todo lo que está pasando. Bueno, sí, ese tema, en cambio, no lo manejo yo. No, tampoco. Ni lo No, niega, ni señor. lo... No, señor. En este momento, pues, el DEPRE está en conclave, digamos. Conclave, Sí, perfecto. señor. Doctora Laura, 4:46, ante tantos dolores de cabeza que hay en este país. Usted qué haría. Yo.